The blonde woman over there slept badly last night. The man at her side is in the military, but he dreams of being a footballer. The boy with the long hair likes being watched. The guy in the cap can't maintain a stable relationship with that beautiful girl over there. The girl in the black leggings and the man in the stripy jersey spent the night together. This morning they had breakfast, hardly looking at one another, and then said goodbye. The dark-haired girl wearing the grey dress spent 2 months in a psychiatric clinic. She was diagnosed with bipolar disorder. She will have to take drugs for this for the rest of her life. The tall boy is a great lover and cook. The woman in the turquoise jersey misses her family. The girl in blue would like to be somewhere else. The girl next to the one in black leggings is ticklish. The military man would like to be in the center. The girl with short hair smiles, but sometimes she doesn't. The boy in grey used to be called Anna. The blonde woman is called Anna. The girl in the grey dress stopped taking her medication. That woman over there doesn't know how beautiful she is. The tall boy knows it. The girl in the black leggings would prefer not to be here with him. They're all in love. The dark-haired girl would like to appear on television. The man in the stripy jersey wants to do his best. The tallest is single. Bueno, buen día, Tamara. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, acabamos de ver un video bastante temprano de tu carrera que se llama 10 in Line, 10 en fila, del año 2009, que hiciste mientras estudiabas en Barcelona, si no me equivoco. Sí, fue uno de los proyectos que hice para una de las materias que teníamos que presentar casi cada 2 o 3 semanas teníamos que presentar una obra nueva. Así que bueno, esta obra está hecha con todos mis compañeros de clase, son todos mis amigos y compañeros de clase, que les pedí que por favor se pusieran ahí adelante de la cámara, sin saber todavía qué iba a pasar. Y fue interesante porque la forma de escribir el texto fue intentando observar qué tipo de gestos o movimientos estaban haciendo ellos, sumado a potenciales historias que podrían estar sucediendo entre ellos, o que podrían estar pensando, o experiencias que hubiesen tenido antes. Bueno, como un ejercicio de especulación, ¿no? Como si la imagen no dijera, como si la imagen pudiera decir todo, ¿no? Sí. Entonces, de repente esa imagen con cualquier tipo de historia o de comentario hace que los personajes se vayan cargando de cierto contenido, que tampoco se define, ¿no? Tampoco Sí. cuenta una historia cerrada. Sí, va como adquiriendo a través de las palabras muchísima profundidad, ¿no? Es como que te das cuenta de que podría ser infinita. Sí. Y me interesaba porque es un trabajo, digo, de hace varios años, pero sigue siendo como bastante relevante y genera como cierta tensión, que en un punto tiene que ver con esa cosa inesperada que uno está esperando se va a empezar a decir, ¿no? A partir del momento en que uno reconoce que lo que está sucediendo es transparentarse como situaciones que son invisibles, ¿no? Sí. Empieza a aparecer como este ingrediente en medio de lo inesperado y de
de esas relaciones entre las personas que después aparecen en otros trabajos y cómo se configura ese entorno a partir de ciertas subjetividades, ¿no? Y de el tema de la confianza y la desconfianza, o del poder, digamos, abrirse a otro, entendiendo cómo va a ser uno recibido, es como que aparece en ese video de una manera como muy, muy potente. ¿Cómo ves ese trabajo hoy? Nada, con cariño. Es interesante que, por más de que, bueno, no es un trabajo que considere ahora mismo tan interesante para mí, todavía es un trabajo que mucha gente le interesa, entonces también está bueno ver que, bueno, que las cosas con el tiempo también siguen vigentes, ¿no? Sí. Y eso es algo que también estuve pensando mucho durante muchos años sobre la necesidad de producir cosas nuevas y qué pasa con los trabajos anteriores, si siguen vivos, si siguen presentes en los trabajos actuales, así que también que este trabajo siga activo está bueno en ese sentido, sentir que no entramos solo en una máquina de producción, sino que también esas cosas siguen funcionando en varios niveles, ¿no? Y eso está bueno. También fue como mi primer video en HD, que fue como un salto de un tipo de trabajo, fue mi primera cámara y bueno, nada, fue como también un trabajo interesante de medio, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, y también juntar lo performativo con lo videográfico, que fue también mi primera experiencia en ese sentido, porque estuve haciendo varias experiencias performativas en la universidad, pero esta fue como la primer performance para video, que se conformaba con texto que venía en off, entonces fue como también el primer experimento de mezclar estas dos cosas y ver que igual funcionaba, Sí, porque para mí el elemento de lo vivo tenía un peso que era imposible de representarse en lo videográfico, ¿no? sí, Y a su vez el video creo que lo que permite en muchas, o para muchas performances, es que vos puedas justamente dirigir el punto de vista, ¿no? Y en este video se nota mucho, o sea, lo que permite esa imagen estática, a diferencia de lo que podría suceder en una sala donde la gente está caminando y recorriendo y fijando la vista de pronto en lugares que no son los que a vos te interesan, es justamente dirigir la atención a esa línea medio, qué sé yo, congelada de gente mientras van apareciendo como datos personales que en realidad no quedan traducidos, digamos, por eso que se ve, ¿no? Entonces el video creo que para muchas performances ayuda en ese sentido, es como fundamental. sí, sí, es una diferencia abismal, porque digamos, el cuerpo, yo también es algo que estuve pensando mucho, y en uno de mis videos también incorporé la cámara como un elemento performativo, donde la cámara tenía la autonomía de moverse sin que yo lo dirigiera, entonces había un juego entre el performer y la cámara, y yo dirigiendo que estaba en otro lugar, entonces pensar en el video desde lo performativo también, o sea, desde el punto de vista que no es solamente el que está viendo, sino la cámara es un cuerpo, el que está sosteniendo una máquina, que está permitiendo ver, pero siempre entendimos el video como el ojo del espectador, cuando en realidad es el ojo del camarógrafo, de la camarógrafa. Así que en ese sentido también es algo que está muy presente en mi reflexión, el medio, y cuando es en vivo, tener muy en cuenta también el cuerpo de la audiencia en estas experiencias, ¿no? Y en qué circunstancias podemos estar viendo también ese video. Exacto. Construir un espacio especial para que se vea un video. No sé, en Madrid dice, construí una caja que estaba medio, como se dice, fuera de como nivel. desequilibrada, entonces tenías que estar todo el tiempo como medio sosteniéndote, como generar también ese tipo de experiencias en la audiencia, aunque estén mirando un video, ¿no? Cómo afectar el cuerpo del que está mirando, aunque no esté en el mismo espacio donde eso está sucediendo. Sí.
Hablando de equilibrio, eso, bueno, es el perfecto eslabón para también hablar de otra serie súper interesante de tus trabajos que tiene que ver de una manera como muy llana con la caída, ¿no? Y con la manera en que nos preparamos para eso inesperado. Por un lado, me interesaba ver cómo en este primer trabajo aparece ese presente, ¿no? Ese tiempo presente como de manera tan fuerte, ¿no? Porque vos estás sacando una foto de ese momento muy particular, ¿no? No es de una circunstancia personal de un día antes ni de un día después, sino como muy, muy de ese momento. Y por otro lado, estos trabajos en realidad están pensando en una preparación para algo inminente, ¿no? Como para un futuro posible, que es un futuro o es una circunstancia que en realidad tiene que ver con el descontrol, muy difícil de anticipar, ¿no? Con la caída. Me encantaría que nos cuentes un poco sobre estos trabajos, cuál fue el primero, y después podemos profundizar y vemos unas imágenes. Bueno, la verdad es que solamente me di cuenta de de que este tema estaba atravesando todo el cuerpo de mi obra desde hace muchos años, desde la universidad incluso, con una performance que hice en la universidad con dos amigas que estaban sentadas sobre unas plataformas como como unas peanas muy altas, entonces la audiencia estaba por detrás, y había una especulación de una de ellas que estaba mirando hacia la pared sobre la potencial caída, como que ella se iba a lanzar hacia atrás y qué iba a pasar si ella se lanzaba, si la audiencia la iba a agarrar, o si ella iba a saltar y iba a empezar a correr, iba a empezar a gritar, y qué es lo que iban a hacer los demás. Toda una especulación sobre el movimiento sin que en realidad hubiese ningún movimiento, ¿no? Ese fue, ese fue mi primer experiencia con el tema de la caída, pero mis obras fueron avanzando y yo sentía que, bueno, que había como diferentes temas. Hice un video en el que, una exposición en la que le pregunté a una vidente qué es lo que iba a ver en mi exposición y hice exactamente lo que ella me dijo, como también entregarla el control o la potestad de mi obra, del contenido de mi trabajo a otra persona, ¿no? Que son otras formas de caída para mí. Lo interesante de esto de poder perder el control también es dejarse caer, ¿no? Sí, Y a la totalmente. vez creo que para mí el contraste, lo interesante de esto es que vivimos sintiendo que hay cierta normalidad o cierta estabilidad, y eso es seguramente lo que nos constituye como personas sanas o nos hace sentir de alguna forma como contenidas. Em, y, y a la vez la vida nos estamos como transformando constantemente, digamos, desde nuestras células hasta lo que sucede en política, en el mundo, o sea, estamos en constante afección sobre los elementos externos e internos también, ¿no? Entonces, para mí hablar de la caída tiene que ver con asumir este estado de constante transformación y de constante vulnerabilidad. Y esta tensión o fricción entre el pensamiento, entre nuestra idea de estabilidad, entre nuestra idea de normalidad también, y de repente las cosas que suceden, donde todo queda patas para arriba y de repente hay aspectos de nuestra propia personalidad o incluso capacidades que no sabíamos que teníamos y que de repente en circunstancias fuera de lo común, digamos, o extraordinarias, de repente se muestran, ¿no? De repente desde poder correr mucho más rápido de lo que uno piensa que puede correr, si necesitas correr porque es urgente, ¿no? O todo lo contrario, o uno sentirse que tiene la capacidad de resolver situaciones difíciles y de repente en una situación difícil se queda absolutamente congelada y como... y entonces son elementos que, bueno, también desde el pensamiento, sentir que, bueno, tenemos cierto control sobre el pensamiento y de repente estamos constantemente navegando saltando de un tema a otro y de repente, bueno,
me interesaba poner como más claramente en mis obras estos temas que me di cuenta que vienen desde el 2009 Sí. en mis trabajos, así que también entendí que tomar estos temas también implica poder profundizarlos o ver de qué forma se puede pensar en estos temas desde diferentes puntos de vista también. Ujú. ¿Nos podés contar un poco sobre Free Fall, Caída Libre, Sí, esta performance del 2016 que después también aparece, ¿no? Como reformulada Free para Fall distintas fue, instancias. sí, Free Fall fue una performance que hice en Ámsterdam. em, era una exposición de un artista griego que se llama Antonis Pitas, que la exposición se llama Hold On, como sostenerse o Ujú. agarrarse. Entonces mi respuesta a Hold On para mí tenía que ver como con free fall, como qué pasa cuando en realidad no hay nada de lo que Ujú. sostenerse, ¿no? Trabajé con dos performers y con ellos en la sala de exposiciones preparamos esta obra que contenía desde textos que fui coleccionando y en los cuales ellos también trajeron textos muy interesantes sobre la pérdida del control. Ujú. Este, algunos de ellos tenían que ver, por ejemplo, con desde la descripción de un ataque de pánico o cómo se siente un ataque de pánico en el cuerpo, una persona que está experimentando eso, como lo progresivo y cómo los pensamientos se van también sumando y acumulando y construyen una historia sobre nuestro propio cuerpo y nuestro propio sentir que después se convierte en algo real y que nos paraliza, hasta, bueno, anécdotas sobre qué hacer en el caso de que te quedes atrapado adentro de una avalancha de nieve, como estrategias casi físicas de entender dónde está el arriba y dónde está el abajo, y como esta idea de repente estar perdido en cuanto a el centro gravitacional, ¿no? Sí, Como no sí, sí. saber hacia dónde hay que correr o abrir o escapar. Este, sumado a una serie de trabajo también físico sobre construir o sostener posiciones de caída, que en realidad en general están, cuando uno está en caída libre, bueno, es casi como si estuviese volando o flotando, empujado por el aire hacia arriba, cosa que si uno está en reposo implica una resistencia, Ujú. como sostener esas poses, ¿no? Entonces, bueno, estos textos se iban diciendo, fue un día entero de performance, era un ongoing, así que fue muy interesante porque la gente se quedó durante horas también a ver y a escuchar y a ver cómo se contaban las historias también de forma distinta. Y eso es algo que también me interesa un montón, que durante los ensayos en general a mí me interesa mucho más que las historias o los contenidos se cuenten desde un lugar, desde la experiencia y desde el momento y ver cómo resuenan en lo que está sucediendo alrededor, más que aprender un texto de memoria, ¿no? Sí. ¿Cómo Este, fue el trabajo con tus performances? ¿Cómo fue la coreografía de esos movimientos? La verdad es que cuando uno ve las imágenes y las posiciones que ellos van adquiriendo, que son muy elocuentes, ¿no? En decir eso que quieren decir, porque uno muy rápidamente asocia esas posturas con las caídas, incluso cuando los ven como agarrarse, intentando sostener el equilibrio, ¿no? Más allá de esos momentos en que ellos logran eh, sostener esas posturas que duran segundos, ¿no? sí, Microsegundos, no sé, sí, en el sí. momento de la caída, más aún en un entorno como una sala de exhibición donde todo está sostenido eh, para que permanezca, ¿no? De determinado modo durante mucho tiempo, ¿no? Sin cualquier tipo de movimiento altera el todo de una manera como muy fuerte. Me interesa saber cómo trabajaste con ellos y si los movimientos eran como, eso fue surgiendo a partir de una improvisación o a partir de una coreografía, de un guión.
Para mí, bueno, yo en general llego a los ensayos con material que a mí visualmente me, me motiva, me interpela o me llama la atención, entonces tenía una colección de imágenes eh, de caída libre, de cosas, de objetos, de cuerpos, de dibujos, desde un lugar también de texto, de intereses, y trabajo muchísimo desde el ensayo, desde las pruebas, desde también, por supuesto, al trabajar con gente que está entrenada como bailarines o como gente que performers, en realidad me interesa muchísimo qué es lo que pasa también con esos cuerpos, ¿no? Como cada persona tiene una experiencia distinta, y esto alimenta el trabajo de una forma que para mí es fundamental, o sea, eh, encontrar a las personas, digamos, que encajan bien en el proyecto y que siento que va a hacer que el proyecto como crezca y este, nada, el tema de la colaboración es fundamental para mí. Y muchas veces cuando tengo que hacer una obra, una performance en otro lugar y tengo que buscar otros performers y de repente empezar el proceso otra vez, es interesante porque me fuerza a rehacer la obra, digamos, ¿no? Sí. Porque es fundamental para mí las personas con las que trabajo, establecer también estos vínculos de compromiso también, de intereses y de cuidado también, Sí. de los unos con los otros y sentir que estamos trabajando juntos hacia algo y aunque, bueno, sea una pieza mía, yo también siento que también me interesa ponerme a disposición del otro, ¿no? O sea, los artistas que trabajamos con otros, me parece que también es importante decir, bueno, yo también estoy si en otro momento necesitas otra cosa, ¿no? Que me Sí, parece que es obvio. importante. Sí, justamente también quería preguntarte con eso, ¿no? Hay esta, esta, esta performance vinculada a estas posturas de caída, nada, vos seguiste trabajando sobre ellas para con otras propuestas, como por ejemplo la de la roca de Tandil, creo que se llama Sí. Beating Stone. Y me interesaba saber qué cosas te aporta a vos también volver a repensarlas y volver a como actuarlas con otro equipo de gente en otras situaciones, y obviamente en el caso de Beating Stone con otro texto, ¿no? Vinculado también, si en muchas de estas performances, digamos, el punto está puesto en esa expectativa, ¿no? Que no llega de esa caída, en la historia de la roca de Tandil, en realidad esa tensión fue quebrada porque es una tensión. De todos modos aparecen las figuras de estos cuerpos como entrenándose ante esa situación, ¿no? Y es muy lindo cómo son fragmentadas esas caídas y cómo van como ejecutándose en un tiempo al que uno nunca asiste, ¿no? De manera real. Sí, con Beating Stone fue interesante porque, digamos, mi primera aproximación a la caída fue Free Fall, que tiene que ver con la caída libre y cómo el cuerpo se entrega a la caída, que es casi como un estado de flotación o como que está sostenido por el aire. En Beating Stone me interesaba hablar o pensar más sobre cómo cómo podríamos ver una caída dividida en pasos, ¿no? Cuando en realidad cuando uno se cae es porque te tropezaste o es porque perdiste el equilibrio y ya es como casi imposible sostenerse en esas posiciones como si uno quisiera como cortar para entender cómo está sucediendo el movimiento, ¿no? Casi como las imágenes de los caballos, ¿no? Las primeras fotografías, ¿no? Como esta cosa de entender cómo es que sucede que perdemos el control, o cómo es que sucede cuando perdemos el equilibrio. Y entonces, bueno, trabajé con tres performers muy jóvenes de Maastricht que estaban en la escuela de performance. Y fue súper interesante porque
sostener esas posiciones es dificilísimo. Y fue, bueno, me sale en inglés, un desafío, un desafío. Sí, uno por lo general, es como decís vos, penetra en esas situaciones que duran muy, nada, tiempos como muy ínfimos a través, digamos, de otros registros, ¿no? De la fotografía o del cine o de alguna imagen ralentada, y no a través del propio cuerpo, ¿no? Es como que las posibilidades de estudiar o de penetrar, digamos, de entender completamente esas situaciones, como que cuya temporalidad es superior a nuestra conciencia, ¿no? A la conciencia que podemos tener de esos movimientos, la intentamos, nada, por lo general la atravesamos a partir de otros medios, y creo que lo interesante es ver ellos cómo intentan penetrarla con su propio cuerpo, ¿no? Como manteniendo un control sobre, sobre esos movimientos que son absolutos, o sea, que absolutamente descontrolados. Y también hubo algo interesante, y creo que también la elección mía de trabajar sobre la historia de la piedra de Tandil, que digamos que la piedra era por la que se nombró la ciudad de Tandil, y que se cayó y se rompió, y que a la vez, nada, cómo se construyen las narrativas, y cómo esas narrativas también marcan lo social, ¿no? Como la identidad de lo social. Y lo que a mí me resultó, o la conexión entre estos movimientos que son como intentos de marcar esos puntos de equilibrio intermedio hasta que uno no puede más, me resultó interesante pensar en cómo hay una sustitución de esa piedra, que ya esa piedra ya no existe, o sea, ya se rompió, esa tensión que la sostenía en balance durante tantos años y que la gente la escuchaba como se dice, balancearse, y ponían vidrios como en el ángulo para escuchar cómo el vidrio se rompía y que en realidad la piedra esa enorme estaba en movimiento. Toda esa tensión se cae, se rompe, listo, no está más. Y entonces, digamos, la respuesta de poner una piedra de resina en el mismo lugar donde esa piedra original estaba, y de construir como una ficción sobre una potencial tensión que en realidad no existe porque es una piedra que está hueca. Nada, me interesaba mucho también esta cosa de lo ficcional de la piedra. Es una puesta en escena, ¿no? Total. Exacto. Sí. Un punto creo que eso también es lindo en relación a la performance, ¿no? Porque tampoco es que estas performances tuyas son medio intempestivas y pasan inadvertidas ante la audiencia, digo, no es que están, por un lado, tratan sobre lo sorpresivo y lo inesperado, pero hay una puesta en escena como muy clara, para que el espectador entienda que ahí está sucediendo algo que tiene que ser visto, ¿no? No es que van a sorprenderte como con esta caída. Es curioso porque mis primeras performances no eran anunciadas. Claro. Y incluso una performance que hice en el MACBA en Barcelona, era una persona que estaba en realidad sentada entre la audiencia y empezaba a tener conversaciones con la gente sobre determinados temas, y mezclaba frases del Poder de la Hora, que es este libro de autoayuda de vivir en el presente. Entonces, nada, la performance era esto, ella intentando entrar en estas conversaciones. Y nada, de repente para mí pasar de hacer ese tipo de trabajo que era mucho más, en una capa mucho más sutil, y de repente hacer cosas que están adelante de la audiencia y se presentan y qué sé yo, también fue un salto bastante importante a nivel de marcar dónde está la audiencia y dónde está sucediendo la performance. Hablando de nada, por un lado de cómo se construye esta escena entre vos, tus performers y el público también, y de nuevo en relación al control y a intentar reconocer qué nos sucede en el cuerpo en esos momentos, a mí me interesaba ese trabajo en el que generás esta situación de frío en esa sala, ¿no? Y hay lo que se provoca es
búsqueda como de razonar qué es lo que está atravesando el cuerpo, ¿no? Y cómo sostener ese calor. ¿Nos contás un poco del trabajo? Sí, fue una pieza que hice para el K2M en Madrid, un ciclo que se llamaba Caja Negra, Cubo Blanco, Caja Negra, algo así. Caja Negra, Cubo Blanco. Y nada, era una invitación a hacer un trabajo en el teatro del centro y en el auditorio. Y me interesaba trabajar con la audiencia como material, ¿no? Con el espacio del teatro, como un espacio más tradicional, que no es en general el espacio en el que suelo trabajar. Entonces, mi propuesta era bajar la temperatura de la sala, era en invierno en Madrid, y había unas mantas térmicas que la audiencia podía usar para mantener su temperatura corporal. Y básicamente la pieza es una promesa de una pieza que en realidad nunca sucede en el escenario, sino que empieza a suceder en el espacio de la audiencia. Varios performers y yo estábamos sentados entre la audiencia y con linternas empezábamos a iluminarnos y también a trabajar con textos que sobre todo que tenían que ver con qué es lo que estaba sucediendo en ese lugar en nuestros cuerpos, o sea, qué es lo que pasa cuando sentimos frío, cómo la sangre en realidad se va hacia el interior del cuerpo para mantener caliente nuestros órganos y entonces la piel se queda sin tanta irrigación sanguínea. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos a oscuras compartiendo un espacio con gente alrededor que no conocemos? Entrar como en conciencia sobre lo comunitario también, sobre lo colectivo en un espacio. Había también como una anécdota sobre los pingüinos y cómo los pingüinos mantienen el calor, hacen como una especie de danza circular, casi rotatoria, en la que los pingüinos de afuera mantienen caliente a los pingüinos de adentro, y bueno, nada, eran diferentes historias que se iban contando, tomando elementos de lo que podría estar sucediendo ahí mismo, y a la vez también hablando de otras cosas que tenían que ver como con, nada, cuerpos juntos en un espacio frío, en un espacio donde, bueno, estamos de alguna forma interdependiendo, ¿no? Así que sí, fue una experiencia muy interesante. Éramos como 5 o 6 performers de diferentes edades. También había performers que no se anunciaban y que de repente establecían conversaciones con personas que estaban al lado también. Entonces todo era como también generar una especie de ambiente, no sé si enrarecido, pero donde cada persona pudiese tener también a lo mejor una experiencia diferente sobre la obra, y que a lo mejor irse con la sensación de una experiencia que no necesariamente tiene por qué haberse entendido como obra, pero sí como experiencia que te lleva a pensar determinados temas o cosas. Me gustaría que hablemos un poco de lo terapéutico, lo digo entre comillas porque, bueno, nada, lo estamos enfocando desde el arte y siempre, bueno, es que todos esos términos se abren como lugares medio insospechados, ¿no? O que desconocemos. Pero muchos de estos entrenamientos o de estas situaciones que en realidad están buscando como permitir cierto autodescubrimiento o autoconocimiento, ¿no? Como a partir de nuestros propios procesos, para tal vez entenderlos mejor o estar más preparados, o más allá de que no sean estrictamente eficientes en el momento en que eso nos suceda, ¿no? Porque a veces la sorpresa es como es superior a la posibilidad que habremos como ensayado de control, ¿no? Pero me interesaría saber eso, ¿cuál es tu relación con lo terapéutico? ¿Cómo eso entra en tu trabajo? ¿Y cuánto te interesa sobre estos gestos o estas experiencias de autodescubrimiento o autoconocimiento en el trabajo? Bueno, es interesante porque, bueno, yo vengo de una familia donde mi papá es psicólogo, musicoterapeuta, mi mamá es bioenergética, artista.
Así que el tema de lo terapéutico me atraviesa desde que soy chiquita. En mi casa era un centro de terapias alternativas. Durante toda mi vida era gente saltando y gritando y haciendo música y haciendo workshops, y cuando me iba de vacaciones era, bueno, acompañar a mi papá en sus retiros, y bueno, este, y, y también fue una aceptación de que eso también es parte de mis intereses, y también mi interés por el conocimiento, o intentar comprender nuestros comportamientos, nuestras emociones, o cómo lidiamos con la tensión entre lo social, lo individual, el mundo interior y el mundo exterior, ¿no? Em, y el año pasado tuve una experiencia que fue también muy transformadora. Hice una residencia en The Fifth Season, que es una residencia que existía dentro de un campus de clínicas psiquiátricas acá en Holanda, en Den Dolder, donde, bueno, estuve 3 meses trabajando ahí en la película que todavía estoy grabando, estoy trabajando. Em, y ahí tuve la oportunidad bueno, de conocer, por un lado, un sistema psiquiátrico bastante distinto del que, bueno, yo tenía conocimiento en Argentina. Acá en Holanda, bueno, los pacientes psiquiátricos hacen desde trabajo con la huerta, musicoterapia, trabajan para otras clínicas de otras, ¿no? Es como, bueno, hay un intento también de reinserción y de entender a estas personas como gente que a lo mejor vivió en circunstancias que no les resultaron favorables, y que necesitan también de una valoración y de una... mm, no sé cómo decirlo, pero como de alguna forma como dar la posibilidad de poder pensarse distinto, ¿no? Y desde un lugar de identificarse no solamente con las cosas que hicieron, porque bueno, muchos de ellos vivieron circunstancias en las que cometieron crímenes, y de alguna manera también poder identificarse desde otro lugar, ¿no? Y entonces mi propuesta fue, trabajé con 2 pacientes de una clínica donde, bueno, que están bajo TBS, o sea, el Estado es el que decide dónde están, porque cometieron un crimen y necesitan rehabilitación. Trabajé con 2 pacientes y les propuse escribir una canción sobre un lugar al que a ellos les gustaría ir, de alguna forma, como poder proyectarse casi como a un paisaje o a un espacio que ellos pudieran construir, ¿no? Y fue realmente, al margen de este trabajo, también una experiencia donde muchísimos prejuicios y muchísimas ideas de lo que puede ser la locura o la falta de control, realmente se desvanecieron, ¿no? Porque el contacto que tuve con gente ahí, nada, fue realmente motivador, y también despertó una parte mía casi vocacional de querer seguir trabajando en lo social también. Y finalmente, bueno, una de las canciones va a ser parte de la película, y quedé muy contenta con ese proceso. ¿La película está en proceso de edición ahora o...? Está en proceso de edición. Estoy trabajando ahora sobre la parte que grabamos en Capilla del Monte. Uh-huh. Bueno, el proyecto se llama Lo Común y sus Distancias. Grabamos en Capilla del Monte, en donde vive mi papá, y donde, bueno, es una comunidad, bueno, es un pueblo, digamos, en el que muchas personas decidieron mudarse ahí, cambiar el tipo de vida que tenían en las ciudades. Donde también lo terapéutico es, digamos, cada persona que te cruzas es terapeuta de algo, como un cambio también de vida y de intención de decidir sobre su propio futuro, ¿no?
casi también desde un lugar idealista, de sentirse fuera de lo más mainstream, pero a la vez, bueno, lo interesante, las contradicciones, y también yo ser parte de esta familia, que casi gran parte de mi familia también vive ahí, así que también se convierte en una historia documental que toca diferentes temas sobre lo comunitario, pero sobre todo sobre lo familiar, y sobre los mandatos familiares que a veces son muy distintos, dependiendo de la familia en la que uno crezca, y a la vez también, bueno, de elegir la forma en la que uno quiere vivir, ¿no? Y si es posible también construir esa vida. Es interesante porque aparece también esta voluntad de tomar uno una decisión, ¿no? Más allá de que incluso es como asumir otra responsabilidad ante el descontrol, ¿no? Ante esa cosa inminente, porque probablemente en centros urbanos más grandes o en otro tipo de comunidades hay cierto punto, hay cierto lugar en el que nuestra responsabilidad puede descansar porque uno cree que hay muchas decisiones tomadas por uno, ¿no? Como más allá de uno. Entonces, como que uno avanza, digo, sin asumir que cada cosa que uno hace es decisión propia, sino que está de alguna manera como mandada por un sistema mayor, ¿no? Entonces, probablemente en esa mudanza o en esa decisión de construir esta comunidad hay incluso eso, ¿no? Como una decisión de asumir esa responsabilidad respecto de la vida que se quiso vivir, ¿no? Y por otro lado, me interesaba cómo, más allá de que en muchos de tus trabajos, o en casi todos tus trabajos, aparece por un lado esta idea de lo subjetivo y del propio paisaje mental, o de cómo uno se construye esas imágenes para pensar cómo caer, o dónde estar, o a dónde dirigirse, siempre también aparece como lo comunal y la manera en que se eslabonan, digo, más allá de lo estrictamente subjetivo. Hay ciertas reacciones que son las que permiten que exista esa confianza entre uno y otro ante eso inesperado, ¿no? Como vos decías, de ese primer trabajo donde se especulaba acerca del otro en relación a la caída de uno, ¿no? Sí. Y es interesante porque la construcción de este mundo tiene mucho que ver con eso, con la reacción del otro, con la confianza o desconfianza ante esa situación, no, o sea, nunca solo, ¿no? Sino como una construcción colectiva. Sí, eso es re interesante lo que decís, porque por un lado tiene que ver con la interdependencia, ¿no? Como con el saber que uno está seguro porque hay otro, ¿no? Sí. Hay otro que te va a cuidar, o hay otro que se va a ocupar de vos y no podés ocuparte de vos. Y a la vez también estaba pensando en lo que es la idea del ensayo, que durante mucho tiempo también pensaba mucho, y lo trabajé también en muchas de las obras, ¿no? Como, bueno, el ensayo realmente nos ayuda a aprender qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque en la escuela muchas veces es como, bueno, tenés que probar y tenés que intentar y tenés que ensayar y tenés que practicar, ¿no? La idea de la práctica como se queda como memoria en el cuerpo, ¿no? Y pensaba en el video que se llama Plan, que hice como, bueno, miré muchos videos ¿cómo se dice en castellano? Simulacros. Simulacros, simulacros de incendios o de movimientos de la tierra, sísmicos, y de alguna forma como la idea de que si uno ensaya qué es lo que tiene que hacer, el cuerpo va a recordar eso que tiene que hacer y lo va a hacer, ¿no? De pronto todos los objetos caerían al suelo. Estaría muy oscuro afuera.
Posiblemente también habría humo. Un grupo de personas atraviesan el pasillo con linternas. Escucharías el viento. Me tapo la nariz con un trapo. Todos los objetos estarían en un lugar diferente ahora. Digamos, en mi pensamiento también hay, ¿no? Como, bueno, cuando sucede algo que rompe la normalidad, no sé si podemos en realidad recordar cuáles eran las cosas que tenías que hacer paso por paso, ¿no? O si realmente salís corriendo y que sálvese quien pueda, ¿no? Y bueno, hice este trabajo pensando mucho en este intento de controlar nuestro comportamiento o de educar nuestro comportamiento en el caso de que vaya a suceder algo inesperado. Aparece el absurdo, digo, más allá de todo esto que hablamos, de todos modos creo que sí es algo que aparece, viene muy al frente en estos trabajos, que es justamente esa idea, ¿no? Me parece que en cierto sentido lo que te permite en un punto trabajar sobre esa situación que es absoluta, probablemente sea incontrolable, es más que nada como mostrar estrategias para controlar el miedo, más que el futuro, ¿no? Sino como controlar un presente que puede estar como mucho más vinculado al temor o al pánico, más que a un entrenamiento para poder superar, digo, una experiencia que venga más adelante y que vamos a poder controlar, ¿no? Exacto, no, para mí totalmente tiene que ver con en el actuar, en el actuar ahora, ¿no? En el cómo resolver lo que se tiene que resolver ya y lo que no puede esperar para ser planificado, para ser, ¿no? Como especulado, ¿no? O sea, es algo que se resuelve en el ahora, ¿no? Y sí, o sea, tiene una carga, el presente tiene una carga muy importante en mi trabajo. Me gustaría, si querés también como, tal vez para ir cerrando, también hablar de tus objetos y de estas últimas como instalaciones medio escultóricas que estuviste haciendo, donde en realidad estos ensayos los haces con materiales, ¿no? Que también te permiten plantear este juego contra la gravedad o con la gravedad, ¿no? Como intentando ver cómo reaccionan y de alguna manera ir entrenando tanto tu mirada sobre esos objetos y tu percepción de cómo suceden esas caídas con estos materiales blandos, y por otro lado, bueno, qué sé yo, ese tacto o esa capacidad como de control o descontrol, o de como de aceptación, ¿no? De esa deformación o de esa caída o de simplemente dejarse estar. Sí, pasar a lo objetual fue un proceso súper interesante porque mi primer carrera fue, estudié escultura, y aunque pasé rápidamente a la performance y a la imagen, la idea del cuerpo o del objeto como que siempre estuvo muy presente, aunque después se fue diluyendo. Durante muchos años mi trabajo tenía que ser como muy conceptual y muy de la idea, y cada decisión tenía que estar muy al servicio de la idea, ¿no? Cuanto menos mejor y cuanto más específico mejor, ¿no? Y lo interesante de entrar también en el absurdo y entrar también en el estoy decidiendo esto porque resuena, ¿no? Y no porque a lo mejor tenga todo el sentido, porque encaja perfecto, ¿no? Como esta idea de que también las cosas tienen otras lógicas que las lógicas racionales. Hace unos años decidí empezar a probar trabajar con arcilla, y me encontré que la arcilla es un material que de alguna manera también encaja perfecto, sin quererlo, en toda esta teoría del descontrol, ¿no? O sea, a la vez la arcilla cuando está húmeda es un material
hiperflexible, que se adapta, se puede tomar cualquier tipo de forma, desde líquida hasta este, presionada, bueno, no sé, es muy versátil. Cuando la arcilla se seca, que todo el agua se evapora, en realidad es polvo que está unido, pero por muy poco, y se vuelve súper frágil. Es el momento en el que la arcilla está más frágil y que también se puede romper en cualquier momento. Y solo el momento cuando está en el horno y está afectada por el fuego, cuando sale se convierte en algo más sólido, más rígido, que igual mantiene esa idea de la fragilidad porque se puede romper también, pero es un material que tiene en sí mismo un potencial de todas estas formas y de todos estos estadios que me fascinó. Entonces, decidí también exponer las piezas a circunstancias en las que yo no podía controlar su forma o en las que, bueno, exponía las piezas básicamente a caídas o a su propio peso para definir su forma. Entonces también el proceso de hacerla se convertía en un proceso performativo en el que el resultado era el resultado de una acción o de unas circunstancias que yo les doy a las piezas, y que algunas sobreviven y otras no. Muchas no sobreviven al horno porque a lo mejor son muy finas o porque... y entonces también es, bueno, darle como ese valor al proceso, ¿no? Y que los resultados son el resultado de esa exposición. También estuve trabajando con telas y coleccionando telas que voy encontrando en diferentes outlets y tiendas que muchas veces son telas muy antiguas que están dañadas por el sol o que son cosas antiguas de toldos, o bueno. Y tengo una colección bastante grande también de piezas que no se pueden repetir, ¿no? Como esta idea de dentro de la serigrafía que estuve también trabajando, era cómo afectar la pantalla donde se hacen las imágenes, cómo ir afectando, digamos, el resultado que iba a estar en las telas. Entonces, tiraba las telas encima de las mesas donde se hace la serigrafía, las arrugaba o las tiraba de alguna forma sin estar esperando cómo esa imagen se iba a plasmar en la tela arrugada, y de repente, bueno, cuando la tela se abre, las figuras, el resultado que queda también es bastante random, digamos. Hay una parte ahí de, bueno, estoy haciendo esto, estoy tomando estas ciertas decisiones para que los resultados sean el resultado de estas decisiones y no una idea estética de cómo van a quedar, ¿no? Sí. Así que bueno, de alguna forma estoy muy entusiasmada de haber encontrado también en algo material que responde también a muchas de mis ideas que siempre estuvieron más vinculadas a lo performativo, y que de alguna forma también le dan como un cuerpo distinto al trabajo. Y también estuve trabajando en performance con objetos, y bueno, eso también es como una nueva fase en mi trabajo también, incorporar estos objetos como props, ¿no? Como, sí. Muchas gracias por esta charla. Nada, Quedaremos encantó. esperando a la noticia del estreno de la película. Sí, a ver si las circunstancias ayudan a pronto poder terminarla en buenas condiciones. Y si no, surgirán otras cosas, ¿no? Si uno está Seguro. trabajando con lo marginal y intentando visibilizar las dinámicas propias de esos objetos y de esos comportamientos o esas acciones, seguro que van a aparecer un montón de cosas nuevas. Seguro. Gracias, Tamara. Gracias, un abrazo. Un abrazo.